recibimos a la portavoz del Grupo del PSOE en las Cortes, Maite Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues esta semana ha tenido lugar el penúltimo pleno de este periodo de sesiones antes de las vacaciones de verano. Enseguida le pregunto por ello, pero antes, ¿qué balance hace el PSOE de estos meses? Bueno, pues estamos prácticamente en el primer año de legislatura y la verdad es que el balance es malo, ¿no? Tanto en las formas como en el fondo. El señor Azcón ha inaugurado una nueva forma de entender la política, desde el menosprecio a las instituciones, empezando por este Parlamento, y en el fondo, bueno, pues todas las políticas que se había comprometido el señor Azcón no solo en su campaña electoral, sino como líder de la oposición, que iba a mejorar, que la culpa de que la sanidad, en ese diagnóstico absolutamente catastrofista que siempre hicieron de todo, ¿no?, de la realidad aragonesa, en la que vivían en una realidad paralela. Bueno, pues la sanidad, la educación, los servicios sociales, lo que podía mejorar está peor y, sin embargo, lo que sí que han corrido es para imponer su agenda ideológica, ¿no?, y para defender a los suyos. Y, bueno, y en materia económica, pues venden lo que han encontrado hecho, la herencia que han recibido con todas las grandísimas inversiones que se van a desarrollar en los próximos años y que se encontraron precisamente ya entregado en ese traspaso de poderes. Ese es el resumen. Centrándonos en la actualidad de la semana, el presidente aragonés Jorge Azcón anunciaba que el próximo Consejo de Gobierno va a aprobar el plan de concordia en defensa de todas las víctimas. Lo decía tras esa decisión del Tribunal Constitucional de suspender la derogación de la ley de memoria aprobada por PP y Vox en las Cortes de Aragón. ¿Qué esperan ustedes después de estas decisiones? Bueno, pues la verdad es que el señor Azcón no está legitimado para hablar de un plan de concordia cuando lo primero que hizo en sus primeros 100 días de gobierno fue, por la puerta de atrás, derogar precisamente una ley que sí que reconocía a todas las víctimas y que lo que trataba era de cerrar heridas, pero sin ningún tipo de complejo, reconociendo los errores del pasado, conociendo la historia de nuestro país para avanzar y sobre todo para no volver a caer en esos errores, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no sé si es plan de concordia. El otro día decía que la ley nada más necesaria, que no sabemos ni lo que es. Yo creo que es, como siempre, ese trampantojo que utiliza el señor Azcón en la política para disimular o de alguna manera justificar esa ignominia que supone la derogación de la Ley de Memoria Democrática del año 2018, que, insisto, se hizo para cerrar heridas, no se hizo para confrontar un bando contra otro, sino para reconocer a todas las víctimas como su propio artículo 6 reconoce en la declaración o en el reconocimiento de las víctimas. Por otra parte, ha sido noticia la difusión de una conversación entre el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la sectorial de Justicia celebrada este jueves en Zaragoza. Ustedes desde el PSOE han pedido ya responsabilidades, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es un acto absolutamente intolerable, inédito e impropio de un vicepresidente del gobierno y, por supuesto, le hemos pedido responsabilidades, en primer lugar, al presidente. Y la reflexión que yo hago es que ¿dónde está el límite? Porque la verdad nos empezamos a acostumbrar a que cosas inéditas y que desde luego no benefician para nada a nuestra calidad, a nuestra imagen como Aragón y como institución, esté sucediendo, sea posible por la actitud del gobierno, tanto por el presidente como por el vicepresidente. Y cuando el presidente es el primero que descalifica, deslegitima al gobierno de España y a todos sus componentes y a las instituciones que lo componen, pues claro, Vox tiene que elevar el tono, tiene que diferenciarse y asistimos a acontecimientos, a actos tan deleznables como el de ayer, ¿no? Grabar una conversación privada al ministro y difundirla a los medios de comunicación. La verdad es que yo le he pedido al presidente no solo que desde luego se excuse, una disculpa pública en nombre de todos los aragoneses al gobierno de España y al ministro Bolaños en particular, sino que una persona de este nivel, de esa irresponsabilidad, al final es no saber el puesto que ocupas y el lugar, ¿no?, que corresponde, que tiene que cesarle o desde luego dimitir. Un representante, un vicepresidente que es capaz de generar conflicto, que es
capaz de ser noticia a nivel nacional por exabruptos, por provocaciones, bueno, pues creo que no es realmente para lo que le pagamos los aragoneses, que es para poner solución a los problemas reales, a la vida cotidiana, para mejorar la vida de la gente, y desde luego actitudes así hay que cortarlas de raíz. Por otra parte, en la sesión plenaria preguntaban ustedes ayer por la situación actual de la sanidad aragonesa. ¿Cuál es su diagnóstico? Lo que estamos viendo es que las situaciones susceptibles de mejorar han empeorado y las cosas que iban bien van peor. Hoy se ha constatado claramente que la gestión en materia sanitaria ha sido un absoluto fracaso, una deslocalización evidente de profesionales del medio rural hacia la ciudad, exclusivamente hacia la ciudad de Zaragoza. Ojo, hay una dificultad también en muchos centros de salud de Zaragoza, que para tener una cita tardas más de una semana, hay carencia de profesionales y una descapitalización de la sanidad pública hacia la privada. Por lo tanto, bueno, pues estamos ante una situación muy complicada, ante una situación de emergencia, diría yo, ya que hablamos de sanidad, donde el señor Azcón, intenta poner parches, o más bien cataplasmas, ¿no?, que es más propio de los curanderos que de la sanidad del siglo XXI que requerimos. Y no lo dice el Partido Socialista, lo están diciendo hasta los propios sindicatos, ¿no? El único programa al que han fiado toda la solución, ese programa de fidelización, vemos que solo tres personas han elegido centros fuera de la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, el señor Azcón tiene un problema, pero el problema es que lo tenemos los aragoneses, porque no están asumiendo con responsabilidad, con humildad, cuál debe ser la solución a esta situación. La educación también está siendo protagonista en este curso. Desde la Consejería insisten en que el proceso de escolarización mediante el criterio de zona única ha sido un éxito, que baja la ratio en Zaragoza y que no se puede hablar de recortes de profesorado para el próximo curso escolar. Habrán de reajuste y piden tiempo para poder trabajar. Bueno, pues aquí volvemos a la misma forma de hacer política, en primer lugar sin escuchar absolutamente a nadie, y luego pues con la manta se tapan el cuello y se destapan los pies. Esto es lo que hace este gobierno. Ha hecho un acuerdo sindical en el que se creen que con eso tenían ganados a los sindicatos de la comunidad educativa, y entonces tienen que compensar esas subidas, esas mejoras laborales que nosotros también comprometimos, tienen que compensarla recortando el profesorado en el medio rural fundamentalmente, o en la población educativa que más necesita de ese apoyo. Y vamos a asistir en septiembre, sin ningún tipo de duda, a una situación muy compleja en los centros educativos, donde la carencia de profesionales, vamos a estar hablando de en torno a 300, 400 profesores menos, precisamente para poder compensar ese acuerdo. La verdad es que utilizan y luego confrontan además dentro de la comunidad educativa, y utilizan precisamente esos acuerdos para poder justificar las medidas que están tomando, que no son otras que recortes en materia educativa. Nos fijamos ahora en otro sector, en el primario, porque esta semana nueva reunión por la sequía. El consejero Samper, que nos decía que las ayudas a agricultores y ganaderos se pagarán antes de que termine el año, que en julio se va a concretar cómo es ese reparto. ¿Cómo lo valora el PSOE? Bueno, el propio consejero es que se contradice, porque él dijo que no repartía miseria o no repartía migajas. 6 millones de euros, ¿le parece a usted en una situación de sequía extrema suficiente? Es a todas luces insuficiente. No lo dice tampoco el Partido Socialista, lo están diciendo las organizaciones agrarias que representan al sector. Y luego, es que dijeron muchas cosas en la oposición, dijo muchas cosas el Partido Popular, dijo muchas cosas Vox y dijo muchas cosas el propio consejero, que era el dirigente, el presidente de una de las organizaciones más importantes, de ASAJA, que era absolutamente necesario habilitar ayudas directas. Mientras tanto, como digo, el trampantojo que caracteriza a este gobierno, han intentado envolver como ayudas directas lo que eran préstamos subvencionados, que era algo que estuvieron además criticando al gobierno anterior por tomar esta medida. Es absolutamente insuficiente, yo creo que el propio sector se lo está diciendo, y sobre todo lo que le pedimos es que cuando él dice esperemos pagar a final de año, claro, es que es normal, porque la lentitud que lleva, la ineficacia
idiosincrasia que tiene este departamento, la gestión en este momento de dificultad, de extremada dificultad, pues que llegan todas, están tardando cuando no 6 meses, más de 6 meses para poder proceder al pago de las ayudas. Claro, es normal que diga a ver si llego antes de final de año. Nos vamos quedando sin tiempo, pero le quiero hacer todavía 2 preguntas. Si miramos a la semana que viene, va a tener lugar un pleno extraordinario en el que volverá a ser protagonista la ley de amnistía, que ya ha entrado en vigor. El Gobierno de Aragón y las Cortes preparan recursos y desde el Partido Popular nos decían que va a ser interesante ver qué vota el PSOE aquí en la comunidad. Bueno, el Partido Popular da muchas lecciones y debería dar muchas explicaciones, porque lo que es evidente es que su partido y su líder están abiertos a negociar con Junts, que son el objetivo precisamente de la amnistía. Es que el Partido Popular y su eurodiputado Esteban Pons dijo que estaba abierto a negociar, que había que buscar una solución pactada y pacífica con Cataluña. El problema del Partido Popular es la ley del embudo y sobre todo la incoherencia, que cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando están en el gobierno dicen la contraria, y me refiero a las políticas diarias, a la gestión diaria que le interesa a los aragoneses, a que vaya a su centro de salud y tenga su médico para atenderle. Eso es lo que le preocupa realmente a los aragoneses y evidentemente el señor Azcón de eso no le interesa hablar y por tanto trae estrategias partidistas únicamente para hacerles el juego, pero sin importarle un bledo ni lo más mínimo el interés de nuestra tierra. Y otro debate que está centrando la semana es la propuesta del Gobierno central de una financiación singular para Cataluña, algo que ha generado el recelo de varios socios de investidura, también de algún varón socialista. ¿Cuál es la opinión del PSOE aragonés al respecto? La opinión del grupo parlamentario socialista es, como no puede ser de ninguna manera, que no se pueden permitir discriminaciones positivas en detrimento de otras. Y nosotros tenemos una hoja de ruta. Lideramos precisamente un pacto por la financiación autonómica. Lideramos cuando en el año 2021 el Gobierno de España empezó a hablar de la necesidad de modificar el modelo de financiación. Tengo que decir que tenía que haberse hecho en el año 2014, pero como digo, el Partido Popular dice una cosa cuando está en el Gobierno y otra cuando está en la oposición. Cuando está en el Gobierno normalmente no dice nada, hace mucho sin enterarse, defendiendo, como digo, sus intereses. No tocó absolutamente nada porque efectivamente es complejo y hay que ser audaz para afrontar el cambio de modelo de financiación. Y cuando en el año 21 se nos planteó y se nos aportó un documento desde el Gobierno de España, lo que hizo entonces el Gobierno de Aragón, liderado por Javier Lamans, fue trasladarlo a las Cortes y traer el debate a las Cortes con el conjunto de las fuerzas políticas para hacer un diagnóstico y definir cuáles eran las propuestas que nosotros debíamos defender, además de otros acuerdos que hemos alcanzado con comunidades autónomas que comparten la singularidad de Aragón, de la despoblación, del envejecimiento, de la orografía en caso de muchas zonas de montaña. Pero fundamentalmente tenemos un documento que se hizo en el año 2022 en las Cortes de Aragón y donde el único partido que se descolgó fue Vox. Por tanto, a mí lo que me preocupa es qué piensa el Gobierno de Aragón, porque sabemos lo que piensa el Partido Popular, sabemos lo que pensamos todas las fuerzas políticas que en este momento tienen representación en las Cortes, pero no sabemos lo que piensa Vox porque se descolgó claramente de ese pacto. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista no se sale del guión, tiene la hoja de ruta marcada, una hoja de ruta compartida en el Parlamento, en las Cortes de Aragón, donde está representado el conjunto del pueblo aragonés y además ese mismo documento fue compartido por los agentes sociales. Así que yo creo que desde luego ese es el camino y esa es la hoja de ruta que debemos seguir. Pues Maite Pérez, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, gracias por su tiempo, por repasar todos estos asuntos con nosotros. Le esperamos de nuevo la próxima temporada aquí en Hemiciclo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.